Soy Antonio Rosique, periodista deportivo, conductor de televisión, pero sobre todo contador de historias. Soy escritor, soy conferencista, soy un apasionado de contar grandes historias, particularmente alrededor del deporte. Tuve la fortuna de encontrar mi pasión, de descubrir mi pasión cuando era muy joven. Cuando era apenas un niño, 6, 7, 8 años tal vez, ya empezaba yo a tratar de imitar a los grandes narradores deportivos de México. Ya escuchaba sus voces y ya sentí esa fascinación por poder hacerlo yo también. Veía las grandes transmisiones deportivas, veía los Juegos Olímpicos, veía el béisbol de las grandes ligas. Crecí en una década llena de hazañas deportivas firmadas por mexicanos. Crecí en la época de Fernando Valenzuela, de Julio César Chávez, de Teodoro Higuera, de Hugo Sánchez, de Ernesto Canto, de Raúl González en los Juegos Olímpicos y del Mundial 86. Entonces fue una década maravillosa la de los 80, llena de historias que llegaban a mí, que me fascinaban y que al mismo tiempo me invitaban a tratar de contarlas a mi manera, con mis recursos, con mis habilidades. Yo muy joven me empiezo yo a ver a mí mismo de niño jugando a ser el narrador, jugando a ser el contador de la historia, jugando a estar frente a una cámara o con un micrófono narrando un juego de béisbol o un partido de fútbol. Entonces, al tener yo la fortuna de descubrir tan rápido mi pasión, pues el camino lo empecé a ver con mayor claridad. Y ya en la escuela empezaba yo a tratar de aprender, a pararme frente a la gente, de estar frente a un público, colocarme en un escenario, conducir un evento. Y eso fue abriendo un camino, un sendero maravilloso que me ha traído hasta aquí 25 años más tarde. Mi primer gran oportunidad llega a los 18 años de la mano de Carlos Albert, que me invita a trabajar o a aprender, a ayudar a su programa de radio. Y es cuando empiezo verdaderamente ya a hacer algo en serio, en toda la regla. Empecé a hacer radio todos los días con él y sobre todo empecé a aprender. Empecé de reportero, empecé a escribir notas, cápsulas, a aprender a hablar en el micrófono, a conducir un pequeño segmento. Y 2 años más tarde, José Ramón Fernández me da la gran oportunidad, me abre la puerta de TV Azteca y es quien verdaderamente catapulta y detona la gran aventura de la televisión y del periodismo deportivo para mí. Porque de la noche a la mañana yo paso de no tener trabajo a esa misma noche estar ya grabando una nota que salía al aire en Televisión Nacional. Entonces ha sido José Ramón en febrero de 1996 el que me abre la puerta. Y es una puerta que hasta el momento no se ha cerrado. Sigo ahí, en TV Azteca, en mi casa. Los Juegos Olímpicos han sido el amor de mi vida. He soñado con los Juegos Olímpicos, con los atletas olímpicos, con los grandes campeones olímpicos, con los hombres y con las mujeres que rompen los récords. Entonces, para mí no había otro camino. Yo no quería ser periodista de finanzas o político o corresponsal de guerra. Yo quería ser periodista deportivo. Yo quería ir a esos grandes eventos con los que soñé de niño. Y voy a tener la fortuna de estar ahí. Y ahora el periodismo o el ser un storyteller me llevó a otro formato, pero al final el del reality show, de aventura, de alto rendimiento, de peak performance. Pero al final sigo contando historias. Ahora tengo la fortuna de hacerlo todos los días, durante 3 horas, en prime time, y que un público de todas las categorías, de todos los segmentos, pues pueda ser parte del viaje que yo estoy haciendo todos los días. Sí, el enfoque nunca lo perdiste, encontraste nuevas maneras de hacerlo, pero siempre estuviste sobre la misma línea. Es que las bases, mira, hemos contado historias desde que somos humanos, desde que somos Homo sapiens. Nuestra especie sobrevivió gracias a que fuimos capaces o hemos sido capaces de contarnos historias. Porque antes de que pudiéramos escribir, antes de que encontráramos la manera de pintar en una cueva, no había otra forma de preservar el conocimiento de padres a hijos, de abuelos a nietos, que contándoles una historia. Y si no éramos capaces de recordar esa historia y de contarla bien para que no se olvidara, el clan se iba a extinguir, íbamos a morir. De hecho, los seres humanos traemos 30,000 o tal vez 40,000 años de evolución contándonos historias. El storytelling o el contarnos historias es para lo que estamos programados los seres humanos. Aprendimos durante 30,000 años a recibir el conocimiento con una historia. Por eso a los niños les contamos cuentos.
Y por eso estamos en la gran época del storytelling. Entonces, pues me siento muy afortunado de que esta sea mi pasión. El haber ganado la beca Chevening del gobierno británico, que es una beca de gran prestigio internacional, ha sido uno de los grandes trampolines de mi carrera y de mi vida. Yo vengo de una familia de académicos. Mi padre es doctor y da clases a los candidatos a doctores en sociología. Mi hermana también tiene PhD, es doctora y es catedrática. Entonces, para mí era muy normal en mi familia y en mi casa que había que estudiar. Sin embargo, yo agarré la ruta profesional de alto rendimiento laboral. Pero a los 27, 28 años yo me empecé a dar cuenta que necesitaba estudiar más. Si no, me iba a quedar en el mismo lugar, me iba a estancar. Y mi sueño siempre había sido irme a estudiar a Europa, porque mi padre y mi hermano lo habían hecho. Yo había tenido la fortuna de estudiar un semestre en los Estados Unidos, en University of North Texas, donde además tomé clases de Sports Broadcasting, que fue fundamental para mí, para marcar un diferenciador en mi carrera. Y yo nunca pensé, la verdad es que yo siempre di por perdida la posibilidad de yo ser un buen candidato a ganarme una beca. Porque me dedicaba al periodismo deportivo, porque me dedicaba a la televisión. Y por lo general las becas están más enfocadas a ciencias, sí a negocios, pero particularmente a otro tipo de áreas, que son las que más atraen los recursos. Decido competir por la beca Chevening del gobierno británico. Dije, no voy a pasar. Me imaginé que no iba a pasar ni la primera ronda. Entregué toda mi documentación, me moví lo mejor que pude y pasé la primera ronda. O sea, de 600, 700 candidatos, pasas a estar entre los últimos 120. Ahí fue cuando me di cuenta que podía ganar. Claro. Ahí me di cuenta de que sí estaba en competencia. Me preparé muy bien para la entrevista. Estuve 2 semanas todos los días preparando y entrenándome para la entrevista. Y creo que conté una buena historia. Y además es una historia real. Yo les dije, denme la oportunidad de ir a estudiar el deporte británico, de ir a estudiar el fútbol británico, porque el fútbol y el deporte son un gran vehículo para llegar a las masas. Y si puedo hacerlo, puedo ayudar a las siguientes generaciones desde mi plataforma. Y lo más sincrónico es que hoy lo estoy haciendo más que nunca. Al final gané la beca Chevening. Fuimos solamente 40 en aquella generación. Había gente de gran prestigio académico, compañeros que iban a estudiar a Oxford, a Cambridge, al Imperial College, que iban a estudiar ciencia política o que iban a estudiar cómo encontrar la cura para un virus o derechos humanos o cuestiones de ecología. Y yo era el único que iba a estudiar fútbol. Yo estudié un MBA en Football Industries, una maestría en administración de empresas para la industria del fútbol, y fui a estudiar al mejor lugar del mundo en donde podía estudiar, que era Liverpool. La ciudad de Liverpool es una gran capital del fútbol a nivel internacional, con 2 equipos de Liga Premier, a 40 minutos de Manchester, la Liga Premier de Inglaterra es la liga de mayor vanguardia en el mundo. Inglaterra ha sido el lugar donde han ocurrido los grandes cambios dentro de la industria del fútbol. Y yo tuve la fortuna de ir a estudiar ahí y de escuchar de viva voz lo que habían hecho, lo que está pasando, pero sobre todo a dónde vamos. Regresé de la beca, regresé a estar 2 años en Europa, fui corresponsal europeo también para TV Azteca, seguía a Rafa Márquez, seguía a Giovanni Dos Santos, seguía a Carlos Vela en su ruta o en su aventura por el fútbol europeo, y regresé a escribir mi primer libro, La Isla del Fútbol, las claves de cómo ha crecido y se ha convertido en potencia el fútbol británico. Sí, justamente dirigiendo el tema hacia tu libro, uno de tus 3 libros que has escrito además de todo, sé que tu libro toca pues realidades distintas, por así decirlo, ¿no? Es un panorama completo. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribirlo y qué impacto tuvo? Para mí La Isla del Fútbol, mi primer libro, era la mejor manera de regresarle al gobierno británico el dinero que habían invertido en mí. A mí no se me va a olvidar el primer evento al que asistí como becario Chevening. Habrá sido a las 2 semanas que llegué. Nos invitaron a Manchester, al Museo de Ciencia y Tecnología,
y estábamos todos los becarios Chevening de la zona noroeste de Inglaterra, ahí, de diferentes universidades. Y nunca se me va a olvidar. Yo decía, ¿por qué me becaron? ¿Por qué me están regalando una beca? ¿Por qué me están dando dinero para vivir mensualmente? ¿Por qué me están pagando el boleto de avión? ¿Por qué me están regalando todo a cambio, entre comillas, aparentemente de nada? Y nos dijeron, si el gobierno británico apostó por ustedes, es porque cada uno de ustedes tiene un futuro brillante. Y el gobierno británico ha hecho esto durante muchos años. Y entonces tenemos a gente brillante alrededor del mundo que al final tiene una empatía y una conexión con el gobierno británico, con el Reino Unido. Y el día de mañana vamos a hacer esa conexión. Entonces, la mejor manera de yo regresarle algo inicialmente rápido al gobierno británico era escribiendo un libro. Era diciéndole a mi país lo que estaban haciendo en la mejor liga del mundo para que pudiéramos aplicarlo aquí, para tener un mejor fútbol. Y así nace la isla del fútbol. Bien. Hay que tocar la puerta. Hay que tocarla. No una, muchas puertas. Y seguramente no todas se van a abrir. Pero yo te lo digo en carne propia. En mi caso se abrieron las puertas que jamás pensé que se iban a abrir. Las toqué y al final te das cuenta de que solamente intentando dar ese paso, acercándote a ese horizonte, es como vas verdaderamente a descubrir tu verdadero potencial. Si yo no hubiera pedido la beca Chevening, si no hubiera entrado a la competencia, nunca me hubiera dado cuenta de lo que era capaz. Y nunca me hubiera dado cuenta de cómo te puede ver la gente de otro país, cómo te puede ver el Reino Unido, cómo te puede ver una universidad extranjera. Pero hay que atreverse a dar el paso. Porque si ni siquiera nos damos el paso, no, ya olvídate de que tengamos la oportunidad. Mucho de nuestro potencial se va a quedar adentro de nosotros para siempre. Y por eso a mí, el irme a estudiar a Inglaterra, no solamente que me dieran, uno, la beca, dos, llegar, estar ahí, y estando ahí no fracasar. Ahí tienes que competir otra vez. Y te empiezas a dar cuenta que eres igual o hasta más competitivo que muchas otras nacionalidades. Que trabajando destacas. Me fue bien. Yo fui de los que sobresalió en esa generación y de los que probablemente les ha ido mejor posteriormente. Entonces, se trata de eso, de atreverte a dar esos pasos, porque si no los das, ni siquiera vas a descubrir tu potencial. Lo peor que puede pasar es que no lo consigas, pero el viaje habrá valido la pena. Perfecto, Antonio, pues te agradezco mucho este espacio. Fue un gusto platicar contigo y aprender de todo lo que tienes por contar. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a líderes mexicanos. Toda mi admiración por el gran trabajo que hacen resaltando lo mejor de México. Muchas gracias. Gracias.